Hola gente, ¿qué tal? Espero y se encuentren bien hoy con un nuevo video desde el canal Reaper the Night. Hoy les traeré mi predicción para los partidos del domingo. Como ya sabes, se jugó la primera parte de esta fecha triple y sigue la segunda, veamos qué nos traerá, y como siempre yo con mis predicciones sin más que agregar, comencemos. Empezamos con el partido de Bolivia versus Perú en la altura de La Paz. Bolivia, como sabemos, viene mal, está al borde de la eliminación, y Perú, si bien sigue en la pelea, se le viene un partido bien complicado, pues jugará en la altura de La Paz, estadio donde nunca ha ganado. Igual intentará sacar siquiera un empate la próxima fecha. Se dirán muchas cosas. Bolivia, a pesar que lo golearon en La Paz, se hace fuerte y esperan a Perú con ganas de ganar o ganar, no hay otra opción. Como vienen las dos selecciones, está mejor Perú más que todo por el regreso de varios jugadores. El partido de Perú y Chile, Perú lo juega bien, lo juega con ganas y con mucha concentración. Igual fue Perú en casa y pues me gustaría apoyarlo, pero no me convence mucho, por eso creo que ganará Bolivia. Puede que empate Perú, pero veo más la balanza por el lado de Bolivia, veremos qué pasa. En el segundo partido estarán Venezuela versus Ecuador. Ecuador acabó bien, pero pues ganarle a Bolivia de local tampoco es la gran hazaña. Por otro lado, Venezuela sorprendió a Brasil, le metió gol, pero luego se echó para atrás y Brasil le remontó. En el fondo creo que a pesar de todo Venezuela puede sorprender, puede hacer algo, puede complicar más. Estando en Caracas le voy al empate, así como en la Copa. Realmente no creo que ninguno le gane el otro. Ecuador es superior, pero estará jugando en Venezuela, con una Venezuela que te puede complicar. Luego sigue el partido de Colombia versus Brasil, en los que para mí es el partidazo de la fecha, y no solo de la fecha, de las eliminatorias. Colombia empató con Uruguay y jugó bien, me gustó el regreso de nuevos jugadores, y a pesar que sí se le vieron errores en el partido contra Uruguay, entre ellos Cuadrado fue de los más obvio, que por cierto ya no estará. Igual creo que se le puede mezclar más jugadores, espero ver un gran partido. Por otra parte está Brasil, puntaje perfecto, no pierden, vuelven Neymar, tienen confianza hasta el cielo, selección clásica que incluso jugando mal ha ganado, pero al frente tiene un rival muy pero muy fuerte que se ha ido mejorando. El problema que yo veo a Colombia es la falta de gol, además de pues el polémico horario que pusieron hace partido. Será un partidazo, no sé quién gane, le veo muy dura. Yo aposté al empate la otra vez en el vídeo antes de que se suspendiera, pero eso fue esa vez. No sé quién gane, en esta me queda muy duro, puede que Colombia le quite el invicto a Brasil, como no lo sabemos, la verdad este partido es muy complicado. Luego se viene el clásico del Río de la Plata, Argentina versus Uruguay. Uruguay está jugando muy bien al día de hoy, pero igual que Colombia tiene sus errores, y de visita es más obvio, de visita hasta diría su nivel baja, y ahora tiene que visitar Buenos Aires, estadio donde nunca ha ganado, y lo espera la campeona de América, que se convirtió en la selección de todo el mundo que más partidos lleva sin perder. La verdad, Argentina al día de hoy lo veo muy fuerte. El partido de Paraguay estuvo a nada de ganar y estuvo muy superior, y fue de visita, ahora de local le veo todas las chances para que gane, o sea, para mí gana Argentina. En el último encuentro, y uno muy interesante, es el de Chile versus Paraguay en Santiago. Aquí veremos si Chile es eliminado o queda vivo, pues ya está muy abajo. Otra pérdida y más de local lo deja prácticamente ya sin chances. En el partido con Perú, pese a jugar bien y a empezar superior, sigue con sus problemas de gol y como que no convence. Por otro lado, Paraguay, que es una selección muy aguerrida, sigue dando pelea a punta de lo que ellos conocen como garra guaraní. Igual creo que no le va a alcanzar ni al uno ni al otro, porque Chile de visita esté decepcionado no significa que de local no sea un gran equipo. Veo un gran partido, los dos van a llegar con ganas de ganar, tal vez Chile más, pero igual creo que no le alcanzará ni al uno ni al otro y será otro empate. Y bueno gente, hasta aquí el vídeo de hoy, espero les haya gustado. Si fue así, denle like, compartan, suscríbanse y activen la campanita para recibir todas las notificaciones de próximos vídeos, que ustedes pueden comentar ideas para hacerlos. Espero no haber ofendido a nadie ni a su opinión, esto es personal. Como pueden ver, esta fecha es muy buena y muy difícil de predecir. Dejen en los comentarios sus pronósticos, los estaré leyendo todos. Por último, no se olviden de seguir en nuestras cuentas de Reaper the Night en Facebook e Instagram, y de estar al tanto de próximos vídeos. Sin más que agregar, esto fue Reaper the Night.